El dulce más mexicano de la madrugada no lo inventó México, ni España, ni Portugal. La teoría más popular apunta a un lugar que nadie en esta pelea quiere nombrar: China. Aunque hay quien la rastrea aún más atrás, hasta el mundo árabe. Pero a eso llegaremos. Son las 3 de la mañana en la Ciudad de México. El centro histórico está casi vacío. Las cortinas de los comercios, abajo. Las calles, en silencio. Pero el Moro tiene luz. Siempre tiene luz. Adentro, un hombre pide churros con chocolate. No es turista. Acaba de salir de un turno de noche. Quizás venía del mercado, quizás de una cantina, de un trago de pulque, de esos que pedían los que trabajaban mientras la ciudad dormía. Y como tantos desde 1935, buscaba lo mismo, algo caliente antes del amanecer. Más de 90 años abierto, las 24 horas, sin cerrar un solo día. Nadie en esa mesa está pensando en China. Nadie está pensando en Portugal. Nadie está pensando en los viejos pastores castellanos. Pero ese churro tiene una historia que cruza 3 continentes, 2 grandes imperios y una disputa que lleva siglos sin resolverse. Y para entenderla, hay que empezar muy lejos de aquí, en un mercado chino, hace casi 1000 años. China, siglo XII. La ciudad de Hangzhou. Nace un bastón de masa frita en aceite caliente, alargado, dorado, crujiente por fuera, suave por dentro. Lo llaman youtiao. Pero su nombre popular es mucho más oscuro: demonio frito en aceite. Porque, cuenta la historia, la masa se freía en pareja, unida, para representar a un funcionario traidor y a su esposa. Una protesta, hecha de harina y aceite hirviendo. La gente no podía castigar al traidor, así que lo freía y se lo comía. Con los siglos, el castigo se volvió desayuno. Hoy el youtiao se moja en conchi, ese caldo espeso de arroz, o en leche de soya caliente. Comida popular, de mercado, de madrugada, de gente que empezaba a trabajar antes de que saliera el sol. ¿Te suena familiar? No tiene azúcar, no tiene canela, pero la técnica, masa frita en aceite caliente, larga, crujiente, es exactamente la misma. Y aquí está la teoría más conocida sobre el origen del churro. Porque ese mismo bastón de masa se siguió friendo, siglo tras siglo, en los mismos mercados, a la misma hora, hasta que cientos de años después, llegaron ellos, los navegantes portugueses. En el siglo XV y XVI, cruzaban medio mundo. Buscaban especias, buscaban seda, buscaban rutas hacia el otro lado del planeta. Sus barcos tardaban meses en llegar a los puertos de Asia. Y en esos puertos, en esos mercados llenos de humo y de gente, se encontraron con algo que llevaba allí casi 1000 años: el youtiao. Y trajeron la técnica de vuelta a Europa. Porque las ideas también viajan en barco. Pon un youtiao y un churro sin relleno, uno al lado del otro. Mismo color, misma forma, misma técnica. Pero seamos honestos, no todos los historiadores están de acuerdo. Porque mucho antes de que Portugal llegara a China, en el mundo árabe ya freían masa dulce. La llamaban sulavilla. Y algunos creen que el churro y el youtiao no son padre e hijo, sino primos lejanos, 2 ramas de un mismo árbol mucho más antiguo. La verdad, nadie puede probarla del todo, y quizás eso es lo que hace la historia del churro tan deliciosa. Pero cuando esa masa frita llegó a Europa, no trajo paz, desató una pelea que todavía hoy no se ha resuelto. Portugal fue el primero. Tomó esa técnica, venida de Asia o de donde fuera, y la hizo suya. Cambió los ingredientes. La adaptó con harina de trigo europea. La frió en aceite de oliva.
Algo nacido en un mercado lejano empezaba a volverse europeo. Y de Portugal viajó a España, o nació en paralelo, dependiendo de a quién le preguntes. Porque ahí empieza el verdadero problema. España y Portugal comparten una península, comparten siglos de historia, comparten fronteras, reyes, guerras, conquistas y cocina. Pero son, también, dos hermanos que llevan siglos compitiendo, por el mar, por las colonias, por el oro de América, por quién llegó primero a cada rincón del mundo. Y, cómo no, por el churro. ¿Quién lo inventó? Llevan siglos sin ponerse de acuerdo. Cada uno jura que fue suyo. Cada uno tiene su versión, sus churrerías centenarias, su orgullo. Ninguno quiere cederle el crédito al otro. Es una pelea de identidad, de quién puede decir, con el pecho inflado, esto nació aquí. Pero hay algo curioso. En medio de tanto desacuerdo, los dos coinciden en una sola cosa: en no mirar hacia el este, en no mencionar a China, en no hablar de los árabes. Porque admitir que la idea vino de fuera les quitaría a ambos el trofeo. Y así funciona el mundo. No siempre gana quien lo hizo primero, gana quien cuenta mejor la historia. Y la prueba de quién tiene razón podría estar escondida en algo tan simple como el nombre. El nombre del churro esconde una pista que casi nadie nota. Porque churro probablemente no viene de la masa. Viene de una oveja, la raza churra, una oveja española de las más antiguas de la península, de cuernos largos, gruesos, rugosos. Y esos cuernos, retorcidos sobre sí mismos, tienen exactamente la forma del churro estrellado que conoces hoy. Y aquí está la clave: la técnica de freír la masa pudo venir de fuera, de Asia, de los árabes, de donde fuera, pero el nombre y la forma, esos sí nacieron aquí. En la montaña española. Imagina la escena. Las montañas de Castilla, el frío, los pastores solos, durante semanas, cuidando el rebaño. No podían bajar al pueblo a comprar pan fresco. Así que hicieron el suyo. Masa simple, harina, agua, sal, frita en una sartén sobre el fuego de campo, y le dieron esa forma, la de los cuernos de sus propias ovejas. De ahí el nombre. No es una certeza absoluta, pero es la explicación más aceptada y la más hermosa, que el hambre en la montaña le dio forma de cuerno a una masa que el mundo llevaba siglos friendo, sin hornos, sin tiendas, sin nada más que una sartén, un poco de grasa y el fuego que ya ardía para calentarse. El primer churro con ese nombre no nació en una cocina, nació en la intemperie, de la necesidad de no pasar hambre en la montaña. Y eso, de alguna forma, nunca lo abandonó. Ese churro humilde, de pastor, de pobre, estaba a punto de cruzar un océano y de convertirse en algo que en España jamás habrían imaginado. Los españoles llegan a México, y no llegan solos, llegan con sus caballos, sus armas, su religión, pero también con algo más pequeño, más callado, sus sabores, sus recetas, su forma de freír la masa. Y entre todo eso viajó el churro. Pero presta atención, porque esto lo cambia todo. El churro no llegó como lujo, no llegó a la mesa de los virreyes. No se sirvió en los palacios, no lo probaron primero los obispos ni los nobles. Llegó como comida de soldados, de marineros, de los que cargaban los barcos, de gente humilde. Y se quedó donde esa gente vivía, en los mercados, en las plazas, en los portales, en espacios como los portales del Zócalo, el corazón de la ciudad. Los mismos lugares donde hoy hay restaurantes de autor y cafés de especialidad, con precios de turista, la misma geografía, una economía completamente distinta. Porque entonces, ese espacio era del pueblo. Las élites comían otra cosa: pan fino, dulces europeos, platos importados del viejo mundo. El churro no,
El churro era la comida de los que no tenían mesa, de los que comían de pie, rápido, con las manos, en la calle, antes de volver al trabajo. Y eso, lejos de hundirlo, fue exactamente lo que lo salvó. Porque la comida de palacio pasa de moda, cambia con cada generación, pero la comida de la calle nunca muere, solo se multiplica. Y entonces, ese churro de pobre, de trabajador, de calle, se encontró con un ingrediente que lo cambiaría para siempre. Durante el siglo XIX, el churro echa raíces en México. Ya no es algo prestado, ya no es algo español. Aparece en las ferias, en los mercados, en las fiestas de los pueblos, en las calles de la Ciudad de México. Y entonces ocurre la fusión perfecta. El churro se encuentra con el chocolate, pero no un chocolate cualquiera. El cacao, el ingrediente más prehispánico de México. El mismo cacao que los mexicas usaban mucho antes de que llegara una sola carabela española. Y aquí hay que detenerse. De verdad, porque para los mexicas, el cacao no era un postre, no era un capricho, era sagrado. Lo bebían amargo, espeso, batido una y otra vez hasta levantar una espuma densa. Lo llamaban xocolatl. Y dice la leyenda que el propio Moctezuma lo bebía en copas de oro antes de entrar a sus aposentos. Se ofrecía a los dioses en ceremonias, se bebía en rituales, servía como moneda. Un puñado de granos de cacao podía comprar comida, tela, hasta el trabajo de un hombre. Era riqueza, era poder, era divino. Y ahora piénsalo un segundo. Ese cacao sagrado, el tesoro del imperio caído, terminó acompañando un dulce frito traído por los mismos hombres que destruyeron ese imperio. El ingrediente de los vencidos, la técnica de los vencedores, servidos juntos, en la misma taza, cada madrugada, el churro español, el chocolate mexica. Dos mundos que se enfrentaron a muerte. Terminaron desayunando juntos. Y eso, exactamente eso, es México. No la copia de algo europeo, no una imitación, sino algo nuevo. Algo que no existía ni en España, ni en China, ni en ninguna parte. Algo profundamente, irremediablemente suyo. Y en 1935, ese churro callejero por fin encontró una casa que nunca cerraría. En el corazón del centro histórico abre El Moro, una churrería que se convertiría en algo mucho más grande que un local, en institución, en símbolo, en parte de la ciudad misma, y abre las 24 horas, no por capricho, no por estrategia de negocio, por su gente, trabajadores de mercado, bohemios, poetas, músicos, madrugadores. Gente que salía del turno de noche y necesitaba algo caliente antes del amanecer. Y aquí está lo hermoso. Es exactamente lo mismo, punto por punto, que buscaban los trabajadores chinos con su youtiao 1000 años antes, al otro lado del mundo. La misma hambre, la misma hora, la misma masa frita, la rueda completa. Y en ese momento, el churro deja de ser comida anónima. Adquiere una dirección, un nombre, una identidad fija en el mapa de la ciudad. 90 años después, el Moro sigue abierto. Vio caer gobiernos, vio cambiar la ciudad entera a su alrededor. Sobrevivió terremotos, sobrevivió crisis económicas, sobrevivió pandemias, piénsalo. Cuando el Moro abrió sus puertas, no existía la televisión en México, no había internet. La ciudad era otra por completo. Han pasado gobiernos, modas, generaciones enteras. Familias que llevaban a sus hijos ahora llevan a sus nietos. Y el churro, en ese mostrador, sigue siendo el mismo. Y siguió encendiendo la misma luz, friendo la misma masa, con la misma receta de siempre. Es, probablemente, el negocio de churros más antiguo de toda América. Pero mientras México le daba una casa,
El resto del continente lo estaba transformando en algo casi irreconocible. Porque el churro no se quedó quieto. No se quedó en España, no se quedó en México. Viajó por toda América Latina. Y en cada país que tocaba se volvía otra cosa. En Argentina, en Venezuela, lo abrieron, lo rellenaron de dulce de leche, que en Venezuela y Colombia llaman arequipe. El mismo dulce, otro nombre. Y en Colombia también de bocadillo, ese dulce espeso de guayaba. El churro dejó de estar vacío, se volvió generoso, desbordante, casi otro postre. Y para cada uno de esos países, su versión no es un capricho, es bandera, es infancia, es el sabor de la abuela, es identidad. Mientras tanto, en España seguían fieles a lo suyo, delgados, crujientes, sin relleno, para mojar en un chocolate tan espeso que la cuchara se queda de pie sola. Y ahí está el choque. Los españoles ven las versiones latinoamericanas con horror. Para ellos, rellenar un churro de dulce de leche es una traición, una deformación, casi un pecado. Para los latinoamericanos, en cambio, es simplemente una mejora, y nadie le hace caso a nadie, porque cada uno ya siente, en lo más hondo, que el churro es suyo, que su versión es la correcta, que su forma de comer es la verdadera. España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, cada uno con su receta, cada uno con su orgullo, todos tienen razón, y ninguno, ni uno solo, puede probar que ese bastón de masa frita nació con su bandera. Y justo cuando el churro era de todos, alguien decidió quitárselo a quienes lo hicieron suyo. El mismo churro que era comida de madrugada, de trabajadores invisibles, de los que nadie miraba. Ahora se vende en versiones gourmet, con Nutella, con especias exóticas, con nombres en inglés, con fotos para redes sociales, con precios que el trabajador nocturno de 1935 jamás habría podido pagar. En aeropuertos, en centros comerciales, en mercados de diseño, en barrios gentrificados donde antes vivía la gente que lo hizo suyo. La comida de los pobres se convirtió en tendencia. Y los de siempre quedaron fuera del negocio. Y mira la ironía. El churro que costaba unas monedas, el que comía el que no tenía nada, ahora cuesta lo que ese mismo hombre ganaba en un día entero de trabajo. La receta es la misma. La masa es la misma. Lo único que cambió fue quién puede pagarla. Es la historia de tantas cosas, ¿no? Lo que nace abajo, en la calle, con las manos, con hambre, termina arriba, en la vitrina con sobreprecio y luz de neón. Pero vuelve, por un último momento, a esa mesa. 3 de la mañana, el moro. La luz encendida, el mismo hombre, el mismo chocolate, el mismo churro que cruzó 3 continentes, 2 grandes imperios y siglos enteros para llegar hasta su taza. Él no piensa en China, ni en Portugal, ni en los árabes, ni en los pastores de Castilla, ni en los mexicas. Solo moja su churro en el chocolate. Y sigue. Y quizás ese sea el punto. Que un dulce puede pertenecerle a todos y a nadie al mismo tiempo. Que el origen importa mucho menos de lo que creemos. Que al final, lo único que de verdad importa es que todavía, a las 3 de la mañana, en algún lugar, hay una luz encendida y alguien que necesita algo caliente antes del amanecer. Si esta historia te hizo ver el churro de otra manera, dale like y suscríbete a Tradiciones Culinarias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿quién crees que se merece el crédito del churro? ¿China, España, Portugal o México? Cada semana, una historia que se saborea y que no sabías que necesitabas conocer.